Estamos casi llegando al final de esta temporada. Ha sido tan grato saber de que cada semana tú estás allí siempre pendiente para que juntos podamos estudiar la Biblia. Gracias de todo corazón. Hoy hablaremos de un tema súper importante. Sabes que hoy vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Quién se debe bautizar? ¿Hay un proceso? ¿Hay requisito? ¿Cuál es la forma correcta de ser bautizado? Ese es uno de los temas fascinantes que la Biblia presenta y Jesús nos enseñó acerca del bautismo. Llama a toda la familia, están todos allí juntos, entonces reciban un grande abrazo y nuestro cariño para todos ustedes. Gracias por entrar en contacto con nosotros, gracias también por solicitar este curso bíblico. Y si todavía no lo has solicitado, es hora de hacerlo. Envíanos un WhatsApp al +5512 98 100 14 60. Te recuerdo que el curso es totalmente gratis. Envíanos solamente un WhatsApp. Si vives en Sudamérica, recibirás en formato físico, fuera de Sudamérica, formato digital. Pero aquí están todos los temas que hemos hablado aquí en esta temporada. Estamos llegando a la recta final y hoy con uno de esos fascinantes temas sobre lo que Jesús enseñó acerca del bautismo. Qué grato también ha sido, amigos, compartir aquí, en este lugar, experiencias, compartir la palabra de Dios. Y aquí yo no soy el que estoy enseñando todo, es la Biblia que nos enseña. Pedimos la dirección del Espíritu Santo para que Él nos ilumine y aquí todos aprendemos. Y eso es lo bonito. Hay cosas que mejorar, hay cosas que cambiar y el mensaje de Dios es para todos. No es que alguien alcanzó ya la plenitud de la perfección. La vida cristiana es una progresión constante. Y qué bueno es que dediquemos este tiempo una vez más para abrir la Biblia. ¿Estamos listos? Vamos a orar. Querido Dios, cada vez que pedimos la dirección del Espíritu Santo, Él está con nosotros y Él nos ayuda. Cada vez que abrimos la Biblia, Él nos muestra la verdad y afirma la verdad. Recuerden que el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Los seres humanos jamás podremos convencer a alguien. Los seres humanos podemos hablar, podemos aconsejar, podemos invitar, pero solo el Espíritu Santo convence. Y el Espíritu Santo convence en la medida que el ser humano está dispuesto a escuchar. Porque el Espíritu Santo trabaja toda la vida, desde el momento que nacemos, nos llama, nos invita. Lamentablemente, el ser humano, mientras más crece, se llena de más compromisos. Y cuando está la vida llena de compromisos, es más difícil escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso un consejo bíblico está en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador cuando eres joven. ¿Por qué dicen los días de tu juventud? Porque hay menos compromisos. Y si en la juventud ya hay compromisos que nos cuesta dejar, a medida que pase el tiempo, Satanás nos enreda más. ¿Y cuán peligroso es escuchar la voz de Dios sin obedecer? ¿Por qué? Hace algún tiempo yo vi una imagen y ahí en la imagen aparecía el Espíritu Santo hablando a un niño y él decía: soy demasiado niño para escucharte. Luego, cuando estaba adolescente, yo decía: déjame disfrutar un poco la vida. Soy demasiado adolescente para poder ser cristiano. Luego ya estaba joven, le dice: no, ahora me voy a casar, ahora estoy estudiando, deja terminar mis estudios, deja que me case. Cuando acabo eso, ahora sí. Y después ya está adulto. No, ahora tengo mucho compromiso. Cuando era niño mejor te hubiese obedecido, ahora ya tengo muchas cosas. Y la próxima imagen ya no era un anciano, sino una... Cuando nosotros nos acostumbramos a postergar una vez, es más fácil la próxima. Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hay un asunto que nosotros no entendemos. Y es que a medida que nos acostumbramos a algo, perdemos la sensibilidad. Ese es el mayor problema cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios. La primera vez es fuerte, el deseo, quiero. La segunda también, la tercera también. Pero cada vez que escuchas va a ser menos.
Y el libro de Job, capítulo 9, versículo 4, dice así: Él es sabio de corazón y Él es poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Y aquí no es una amenaza, es una advertencia para que podamos tomar decisiones correctas. Entonces, ¿cuándo es el mejor día para decidir? En la Biblia no existe mañana. ¿Por qué no existe mañana? Porque la Biblia dice: no te jactes del día de mañana. No hagas ni siquiera... Uno es bueno que podamos hacer... es bueno que podamos hacer planes a futuro, soñar con el futuro, pero Cristo nos enseñó a vivir cada día como si fuese el único y el último. Cada nuevo día es una prolongación de misericordia de Dios. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque cuando hablo de bautismo, es el inicio de la vida cristiana, pero muchos no toman esta decisión por varias razones. En la Biblia yo encuentro varias historias o parábolas que Jesús contó, por ejemplo, de un rey que invitó a las bodas para su hijo. Y allí los invitados le dijeron, uno le dijo: mira, yo acabo de casarme, no puedo. El otro le dice: no, yo acabo de comprar un par de bueyes, voy a probar. La cena era de noche. ¿Quién prueba bueyes de noche, verdad? ¿Saben cuál es la mejor manera de decir no? Colocando una excusa. Y todos nosotros nos hemos convertido en expertos colocando excusas. Cuando alguien te hace una invitación y tú no quieres ir, tú no le dices no. Tú le dices: me gustaría, quisiera, pero justo hasta te inventas algún compromiso que no quieres. Entonces, a veces nosotros colocamos excusas delante de Dios. Oh, Señor, a mí todo me gusta, pero no, todavía no. Entonces, así es el ser humano. Lo primero que tiene que dejar el ser humano para seguir a Dios, ¿saben qué cosa es? Las excusas. Eso es lo primero. En la Biblia encuentro varios llamados de Jesús. Y a pesar de que Jesús les llamaba, no todos aceptaban. Cuando Jesús hizo un llamado para el joven rico, él no aceptó. Pero Jesús hizo un llamado para la samaritana y aceptó inmediatamente. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dice, pasó cerca de Leví Mateo y le dijo, sígueme? Leví Mateo pudo haber dicho, ¿y mi trabajo? Primero, ¿cuánto voy a ganar? ¿Qué voy a perder? No. ¿Qué es lo primero que se deja? Las excusas. Entonces, para aceptar a Jesús, para decidir por Jesús, las excusas son las trampas, ¿cómo se dice? Trampas diabólicas, las circunstancias, las situaciones que coloca Satanás para estar tan cerca de la salvación, pero no aceptarlo. Tan cerca. Me estoy acordando de una historia. Dice que esta es una historia, ¿está bien? Esta es una fábula probablemente. Que había un muro que separaba allí a los hijos de Dios y a los hijos de Satanás, ¿no? Es como una parábola, como Jesús contó la de rico y Lázaro. Entonces, dice que Satanás tenía un grupo bien definido para su lado y había un grande grupo que estaba en el muro. Y ese muro estaba viendo allí los hijos de Dios y quería saltar, pero no podía. Quería saltar y no podía. Y el diablo le dijo a sus demonios, no se preocupen por ellos. Vamos más bien a preocuparnos por los que están al otro lado. Entonces tentaban a los que están al otro lado para hacerlos pasar a este lado. Y ellos se aferraban a Cristo. Y uno que está al otro lado dice, ¿y por qué no te preocupas de aquel que quiere saltar del muro? No, le dice, porque él nunca va a saltar. Es mío. Así somos los seres humanos, ¿no? Estamos en el muro, queremos, no, mejor no. Queremos, mejor no. Satanás no se preocupa por eso, porque sabe cómo amarrarnos allí. Entonces, amigos, todos en la vida tenemos que tomar una decisión.
y se toma decisiones todos los días. Y vamos a hablar lo que Jesús enseñó sobre el bautismo. La pregunta es, ¿el bautismo es un requisito para ser salvo? Recordemos que en el Antiguo Testamento no encontramos el bautismo. El bautismo recién aparece con Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Mas vamos a ver si esto fue aprobado por Jesús. Aquí coloco la imagen de un bebé que está por nacer. ¿Cuántos meses tiene que estar el bebé en el vientre de mamá? 9 meses. ¿Qué sucede cuando el bebé demora? Hay peligro de muerte, ¿verdad? O para el bebé o para la madre. Esta es una imaginación. Vamos a imaginar, esto no es real, que un día allí el bebé dice, uy, ya llegó a los 9, tengo que nacer. ¿Ah? A imaginar. Todo dice, no, yo no quiero nacer. Aquí estoy tan tranquilo, aquí estoy protegido. Me han contado que afuera hay peligro. Yo no quiero nacer. No, yo me quedo, no quiero nacer. Si se resiste a nacer, muere. Estoy colocando una ilustración. Hay personas que ya conocen de Jesús. Pero dicen, no, yo no quiero nacer. No, yo no quiero nacer. Yo no quiero nacer. ¿Por qué? Porque voy a caer, o esto y lo otro. Aquel que debe nacer y no nace, está en peligro de morir. ¿Y por qué estoy hablando de nacimiento? Porque Jesús así comparó el bautismo. Juan capítulo 3, versículo 5. Miren lo que dice. Juan capítulo 3, versículo 5. Es impresionante este texto. Jesús aquí está hablando con Nicodemo y le dice así, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Qué cosa es nacimiento de agua? El bautismo. ¿Y qué cosa es nacimiento de Espíritu? Diario. Todos los días pedir la dirección del Espíritu Santo. Entonces, el nacimiento en sí es continuo. Pero existen 2 tipos. El primero es de agua. El segundo es de espíritu. Entonces, tiene que nacer. Cuando alguien ya conoce la palabra de Dios, tiene que nacer. ¿Correcto? Miren esta linda foto. Cuando veo esta foto me emociono porque recuerdo perfectamente un 22 de diciembre. ¿Cómo olvidar aquella fecha? Cuando yo estuve en el altar allí con mi esposa, diciendo sí, ambos diciendo sí, ¿verdad? ¿Saben que ese es uno de los momentos más lindos de la vida? Marca la vida. ¿Y por qué marca la vida? Porque un matrimonio es la demostración pública de una relación. Entonces, cuando tú dices, pastor, yo necesito bautizarme, no es suficiente decir Jesús, yo te acepto así en secreto nada más, que nadie más se entere. ¿Acaso eso no es suficiente? No lo es. ¿Por qué? Porque relaciones secretas no son auténticas. ¿Tú puedes recibir a Jesús en secreto o no? Alguien se arrodilla, Señor, te acepto en mi corazón. ¿Recibió a Jesús, sí o no? Sí. Pero si realmente amas, ojo, si realmente lo amas, no te avergüenza. Y si no te avergüenza, quieres que todo el mundo sepa. Eso no sucede en una relación de pareja. Entonces, ¿cómo haces que todo el mundo sepa? Hay que casarnos. Y el matrimonio es la demostración pública de una relación. Entonces, cuando una persona dice acepté a Jesús, se enamora de Jesús, conoce a Jesús a través de su palabra, dice, Señor, quiero que todo el mundo lo sepa. ¿Cómo entonces? Bautismo. El bautismo es igual a un matrimonio. Justamente, pastor, con lo que usted acaba de decir, el aceptar a Jesús en secreto. Yo tuve una experiencia así que también yo había dicho eso y me dijeron que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Me respondieron con eso. Cuando, muy bien. Cuando dice Jesús lo que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, no está hablando aquí de una relación con Cristo, está hablando del servicio hacia los demás. Ese es un texto sacado de su contexto. No está hablando de mi relación, está hablando de mi servicio. Yo no puedo hacer un servicio hoy y luego hay personas que hacen servicio solo por publicar. Se van a dar un pan a un mendigo, toman foto y dicen, estoy dando pan a un mendigo. Entonces no necesitas hacer eso. Pero la demostración de amor por Cristo tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo.
Jesús no dijo del cielo, hijo, te amo, ¿me escuchas? Sí, te amo. No. Él bajó, tomó nuestro lugar, pasó nuestra vergüenza. Semidesnudo fue colgado en una cruz, porque el amor se revela. El amor no es a escondidas. ¿Correcto? Entonces el bautismo es como un matrimonio. ¿Qué circunstancias envolvieron el bautismo de Jesús? Mateo 3:13 dice, Jesús vino de Galilea a Juan. Recordemos que Juan era primo hermano de Jesús. Y la primera vez que se encuentran, ¿sabe dónde es? En el río Jordán. Y Jesús viene a él para ser bautizado. Y Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Tú vienes a mí? Jesús le responde, deja que ahora así se haga porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ahora te pregunto, si Jesús se bautizó, dándome el ejemplo, Jesús, que no cometió pecado, cargó la culpa de la humanidad, pero no cometió pecado, se bautizó, ¿cuánto más si yo soy un pecador? ¿Comprende? Ahora, allí también dice, Jesús después que fue bautizado subió del agua, los cielos fueron abiertos, el Espíritu de Dios descendía como paloma, hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Ustedes saben que cada vez que hay un bautismo, el cielo hace silencio para alegrarse. Los ángeles, Dios, Jesús, al ver que una persona demuestra su amor, encuentra que su muerte en la cruz valió la pena. Porque esa persona está aceptando ese sacrificio. Si Él demostró públicamente, esa persona tuvo el coraje de demostrar también públicamente. Eso es amor. Jesús veía el bautismo como un paso indispensable. Hay algunos que dicen, no, yo no necesito bautizarme. ¿Para qué? Dejemos nuestros argumentos, vamos a ver lo que dice la Biblia. Marcos capítulo 16, versículo 16. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien quiere tomar el micrófono? A ver, lee. Marcos 16, 16. Rocío. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy bien. ¿Por qué dice el que creyere y fuere bautizado? ¿Saben por qué? Porque creer no es solamente tener conocimiento de algo. ¿Correcto? Creer tiene que abarcar 3 aspectos de mi vida. Cognitivo, actitudinal, ¿correcto? Y luego la parte práctica. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que Dios existe. ¿Qué cosa es? Cognitivo. Pregúntale a cualquiera, ¿Dios existe? Sí, Dios existe. Ah, ya creyó, ya soy salvo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice el que cree. Te doy una mala noticia. Santiago 2:19 dice, el diablo también cree. Y dice cree y tiembla, pero no se arrepiente. Claro, ya ni siquiera hay oportunidad para él. Entonces, creer no solamente decir, ya, yo creo que Dios existe. Creer te tiene que llevar a otra dimensión actitudinal. ¿Cómo respondo a lo que yo creo? Y lo tercero, ¿cómo practico a lo que yo creo? Eso es creer. Por eso dice, si tú crees, tienes que ser bautizado. Y si no eres bautizado es porque todavía no estás creyendo. ¿Por qué las personas no quieren ser bautizadas después de conocer? Porque aún no creen que las promesas de Dios son reales. Creer es indispensable. Y el que creyere y fue bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Ahora, hay personas que nunca fueron bautizados y estarán en el cielo. El ladrón en la cruz nunca fue bautizado. Sin embargo, hay situaciones específicas. ¿Entienden? ¿Cómo situaciones específicas? Cuando la persona ya no tiene condiciones. Yo cuando estaba pastoreando allá en Perú, yo una vez fui invitado para bautizar, la persona ya conocía de Jesús, fui invitado para bautizar a una persona que estaba allí en la fase terminal de su vida, muriendo.
Entonces yo fui y cuando llegué apenas podía hablar. Yo dije, entonces, ¿cómo podemos bautizar? Y lo que decía, yo quiero ser bautizado, quiero. Entonces yo me pongo a conversar, le digo, mira, yo no te voy a bautizar, yo te voy a ungir. No, yo quiero bautizar. Pero ¿cómo te cargamos? Y él en su desesperación decía, aquí cerca de mi casa hay un canal, hay agua, yo quiero ser bautizado. Miren, toda la vida postergó y esperó ese momento. Ahí en su desesperación. Y yo estaba conversando. Tú aceptas a Jesús, tú crees en Jesús, tú aceptas esto, ser otro. Y yo hice una oración, yo había llevado aceite para poder ungir. Eso vamos a ver en el próximo programa, como hay otros ritos también. Lo ungí, le digo, mira, vamos a esperar aquí, vamos a llamar a toda la iglesia, llevamos a toda la iglesia estaba ahí reuniéndose. Y mientras yo estaba conversando, veía que estaba pálido, se debilitó y perdió el habla. Lo último que yo le pregunté es, ¿aceptas a Jesús como tu Salvador? Y él sacando la última fuerza dijo, sí, acepto. Después estaba echado en la cama, la iglesia ya vino, estábamos listos para cantar, yo me puse la túnica bautismal, yo me fui y cuando los hermanos vinieron para poder sacar, porque era su último deseo de él, mientras lo estaban levantando, él murió. Yo estaba listo ahí en el tanque bautismal. Entonces, ¿esa persona va a ser salva? Claro. Porque él tenía el deseo y él quería, pero no le dieron las condiciones. Sin embargo, cuando una persona tiene tantas oportunidades y rechaza, alguien me dijo, pastor, yo me voy a bautizar justo el día cuando ya sé que va a morir. Y le digo, ¿tú cómo sabes cómo vas a morir? ¿Qué tal si mueres en un accidente? Te da tiempo para siquiera pedir perdón a Dios. Por eso nuestra vida tiene que estar en armonía todos los días. Y las oportunidades no tienen que ser desperdiciadas. Juan 3:5 es el texto que leímos, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿en nombre de quién debemos ser bautizados? Miren, Jesús dio esa orden. El bautismo es una orden que Jesús dio. Allí dice, por tanto, id y haced discípulos. El énfasis es haced discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un seguidor del Maestro, seguidor de Cristo. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben qué cosa es lo que me gusta del plan de salvación? Es que el plan de salvación incluye la enseñanza. Lo que estoy haciendo aquí, ¿qué cosa es? Enseñar. Pero yo también estoy aprendiendo de la Biblia, y todos somos enseñados por Dios. Entonces, la enseñanza, es decir, el plan de salvación es pedagógico. Tenemos que aprender, pero todas las cosas. Hay algunos que no entienden todo. Ustedes aquí en toda esta temporada han entendido los puntos fundamentales del cristianismo. Ya tienen una noción de todas las cosas. Pero eso no significa que ya lo saben todo, porque el conocimiento, el crecimiento es en gracia y en conocimiento diario. Todos los días. Entonces la enseñanza incluye. Ahora, existen 3 formas de bautismo. Bautismo por inmersión, bautismo por aspersión, donde se coloca agüita, y bautismo por infusión. La pregunta es, ¿cuál de los 3 es válido? Entonces va a depender del bautismo que tienes, ¿no? Tú vas a decir, no, a mí me bautizaron así con agüita, entonces eso es válido. El otro dice, no, a mí me bautizaron en un río, eso es válido. Dejemos nuestros argumentos. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Jesús nos enseñó. Mateo 3:16 dice, y Jesús después que fue bautizado, ¿qué dice? Subió del agua. Hay muchos que no entienden qué cosa es subir. Para subir del agua primero hay que descender, ¿o no es así? Subió del agua. Muy bien, ¿y qué más? Y los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendía. De paso, la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir. Es decir, el significado de bautismo es sumergir. Aquel que no fue bautizado siendo sumergido, por inmersión, eso no se llama bautismo. Entonces voy a hablar para ti. ¿Cuál fue la forma con que te bautizaron?
Y estamos de regreso, esto es Biblia Fácil, hoy estamos hablando sobre este importante tema, sobre el bautismo. Entonces, antes de ir a la pausa, nosotros dijimos que hay un solo modo de bautizar bíblicamente. Jesús se bautizó por inmersión en el río Jordán. Cuando subió del agua, descendió el Espíritu Santo y escuchó la voz del Padre. ¿Correcto? Eso es Biblia, eso es bíblico. Todo lo demás puede ser invento humano, tradición de la iglesia, pero nosotros estamos explicando lo que la Biblia dice. Ah, no, pastor, pero así se bautizó Jesús. ¿Dónde hay evidencia que los demás también se bautizaron así? Alguien puede decir eso, ¿verdad? Bueno, aquí hay una evidencia. Miren, en el libro de Hechos, ahí en Hechos, encontramos algo espectacular. Hechos capítulo 8. Vamos a Hechos. Encontramos aquí un bautismo y vamos a ver cómo se hacía ese bautismo, ¿correcto? Hechos capítulo 8. Vamos a leer entonces desde el versículo 35, ¿tá? 35. Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, puedes. Y él respondió: creo. Porque el que creyere, ¿qué cosa tiene que ser? Bautizado. ¿El qué cosa dijo? Creo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro. Descendieron una vez más. Por si no quedó claro en el texto anterior. Descendieron ¿a dónde? Al agua. Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Esto era la costumbre de la iglesia apostólica. Entonces, primero, ¿qué cosa fue? El etíope enseñado. Él ya tenía un conocimiento bíblico porque él venía de Jerusalén. Él ya era un estudioso de la Biblia. Había un asunto que no comprendía. Y Felipe le enseñó, una vez más, la enseñanza antecede al bautismo. Y cuando fue allí enseñado, él mismo pidió y dijo: entonces ya lo sé. Eso era lo pequeño. Hay personas que dicen: quiero resolver solo una duda. ¿Cuál es esta? Ah, suficiente. Quiero ser bautizado. Él ya estaba convencido de todo. Mandó parar el carro. Descendieron al agua. Y luego dice que fue bautizado. Subieron del agua. ¿Cómo fue ese bautismo? Por inmersión. Fue un bautismo por inmersión. Entonces hay algunos que dicen así: pastor, la Biblia dice que yo no puedo bautizarme otra vez, ¿verdad? Porque la Biblia dice: yo ya fui bautizado de niño, me dijo alguien. Entonces mis padres me bautizaron y Efesios 4, 5 y 6 dice: hay un solo Dios, una fe y un bautismo. Incluso hay algunos que por allí dice: cuidado con bautizarte otra vez, tú ya fuiste bautizado de niño. Dice: pero yo de niño no tenía conciencia. Amigos, la decisión o la salvación es decisión personal. Cuando alguien te bautiza de niño, ¿quién decide por ti? Los padres. Entonces eso no es salvación, porque la salvación es personal y es decisión personal. Por eso Dios a cada uno nos da libre albedrío. Entonces encima reciben amenaza. Cuidado te bautices de nuevo, porque la Biblia dice una fe, un Dios y un bautismo. ¿De qué está hablando Efesios? Está hablando de que una sola vez tiene que ser bautizado. ¿Quién escribió Efesios de paso? Pablo. ¿Correcto? Vamos a ver si Pablo eso está diciendo. Vamos a Hechos capítulo 19. Miren, Hechos capítulo 19. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y le dijeron: ni siquiera hemos oído quién es el Espíritu Santo. Entonces le dijo: ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan.
Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. Pero sí ya fueron bautizados una vez. Ajá, presten atención. ¿Cuándo es permitido aquí otro bautismo? Cuando alguien estuvo sirviendo a Dios, sin embargo, estuvo con la verdad incompleta. Y ahora comprende la verdad completa. Ellos ni siquiera habían escuchado del Espíritu y dice, bueno, bautícese nuevamente. ¿Correcto? Entonces, cuando Pablo dice una fe, un Dios y un bautismo, está hablando de la forma de bautizar. Forma. Hay un solo Dios, una sola fe y una sola forma para bautizar. O un solo bautismo, que es por inmersión. ¿Correcto? Ahora, tenemos aquí un texto más. Jesús fue bautizado por inmersión y Él nos dio allí su ejemplo. ¿Cuál es el símbolo del bautismo según la Biblia? Esto es impresionante. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Romanos 6, 3 y 4. Edith, ¿puedes leer? ¿Tienes ya el texto? Por favor. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección. Gracias. ¿Qué cosa dice el apóstol Pablo? Todos los que hemos sido bautizados, hemos sido muertos juntamente con Él. ¿Qué está hablando? La forma del bautismo. Cristo murió y resucitó. Entonces, el bautismo es la representación de la muerte y resurrección de Cristo. Ahora escuchen esto. ¿Cómo los cristianos celebraron la resurrección de Cristo? ¿Cómo? Bautizándose. Ah, no, pastor, hay que celebrar la resurrección de Cristo guardando el domingo. ¿Dónde hay un texto bíblico? Pero ahora dice, ¿quieres celebrar la resurrección de Cristo? Entonces, así como Cristo murió, resucitó. Eso es entonces la manera como los cristianos celebramos la resurrección de Jesús. A través del bautismo. Cuando uno es sepultado en el agua, es el símbolo de la muerte de Cristo. Y cuando uno sale del agua, es el símbolo de la resurrección de Cristo. Ahora, humanamente, personalmente, cuando uno es sumergido al agua, deja toda su vida pasada. Al levantarse, empieza a caminar en una nueva vida. Entonces, como Cristo resucitó, así también nosotros andamos en una novedad de vida. Colosenses 2:12 dice lo mismo. Sepultados en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe. ¿De qué bautismo está hablando? Por inmersión. ¿A partir de qué edad una persona puede ser bautizada? Un niño podrá ser bautizado. Y si no, ¿a partir de qué edad? Vamos a ver entonces, ¿está bien? Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Présteme atención acá. La Biblia no dice la edad, pero sí dice en qué momento alguien puede ser bautizado. Número 1, la persona para ser bautizada tiene que tener conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque dice, levántate y bautízate y lava tus pecados. Para que esa persona crea que va a lavar sus pecados, tiene que ser consciente. Entonces, ¿un niño de 2 meses tiene conciencia de pecado? No. ¿Un niño de 2 meses puede invocar el nombre de Dios? No. Ahora, esto va a depender mucho de la madurez de cada persona, ¿verdad? Hay niños de 10, 9, 10, 11 años que ya fueron criados en un hogar cristiano. Ellos ya tienen conciencia de pecado.
Ellos ya invocan el nombre de Dios. Entonces, si ellos tienen conciencia, saben qué significa el bautismo, pueden ser bautizados. Pero la decisión es personal. No es que los padres deciden por ellos. Y voy a hablar para los padres que no permiten que sus hijos sean bautizados cuando ellos ya tienen conciencia. Ah, no, pastor, que sea después, todavía. Querido, tú estás haciendo mal. Apóyalo. Mientras la persona ya tenga conciencia e invoque el nombre de Dios, apoya su decisión. Yo cuando me bauticé, después de que yo les conté que había investigado, que había pedido a Dios que pueda ayudarme a hacer las cosas correctas, yo tuve una lucha tremenda. Yo me bauticé a los 12 años. Yo era tan chiquitito cuando el pastor hizo el llamado y yo me paré, él no me vio. Entonces, cuando yo me paré la primera vez, alguien me agarró del brazo. Yo recuerdo hasta ahora una persona que estaba al lado y me dice, siéntate, tú no sabes lo que estás haciendo. Y me dice, ¿cuántos años tienes? 12. Cuando llegues a los 15 años vas a ser un ladrón, drogadicto, vas a ser un fiestero. Me profetizó esa señora. Entonces yo tuve miedo. Yo dije, de verdad, quizás es así. Voy a fallar y de ahí qué. ¿Y qué va a pasar? Porque todos tenemos miedo, ¿o no? Tenemos miedo, temor. Y más cuando alguien es usado por Satanás, ¿verdad? No, cuidado, es un asunto tan serio que si pecas mejor es que no te hubieses bautizado. Ay, querido, el diablo usa tantos argumentos. Entonces, después yo tomé la decisión. Y cuando me paré me aseguré que ya no me puedo agarrar el brazo. Yo me fui. Y yo siempre crecí con miedo. Y las palabras del Señor estaban, vas a ser un borracho, vas a ser un drogadicto, vas a ser un fiestero. Y el diablo me decía, ahora vas a caer, ahora vas a caer, ahora vas a caer. Queridos, el miedo nunca debe impedirnos. Porque Dios puede ser de ti un instrumento grande. Mientras más joven te bautizas, puede ser más útil. No quiero decir que los otros no pueden ser útiles, sino que tienes más fuerza, más juventud, más vida para ser usado por Dios. Por eso es un privilegio no perder tiempo. Mientras más temprano sea, mientras cuando hay conocimiento de pecado y puedas alabar a Dios, hay que tomar la decisión. Pregunta a aquellos que están en la parte final de la vida, ¿cómo se arrepienten? ¿Cómo hubiese tomado la decisión cuando era joven? Pero cuando uno es joven dice después. Qué ilógico, ¿verdad? Uno se ahorra heridas en la vida. Y eso no significa que, yo he sido perfecto. Yo soy un ser humano pecador. Cometo errores, pero me aferro a Cristo. Tengo debilidades, pero me aferro a Cristo. Caigo, pero me levanto y me aferro a Cristo. Porque esa es la vida cristiana. No es que cuando te bautizas, sales del agua, cambias de cara, sale una aureola. No, queridos. La vida es una lucha. Y nuestra mayor lucha es vivir aferrado a Jesús. Ahí comienza la batalla para un cristiano. Ahora, entonces, un niño que tiene dos meses no puede ser bautizado. Bíblicamente esto es falso. Esto es tradición. Esto no es Biblia. ¿Cuáles son las condiciones para ser bautizado? Aquí voy a repasar algunas que son interesantes para analizar. Número 1. Antes de ser bautizado, la persona tiene que ser enseñada. ¿Correcto? Enseñada. ¿Qué dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos, bautícenlos, pero enséñenles que guarden todas las cosas. Entonces, antes de ser bautizado, ¿qué cosa tiene que ser? Enseñado. Tú que estás viendo el programa, ya viste 17 programas. Tú ya tienes un conocimiento bíblico. Ya fuiste enseñado. Tú ya puedes tomar una decisión para el bautismo. Ahora, número 2. Tiene que creer. ¿Qué cosa dice Marcos 16:16? El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Mas el que no creyere, entonces será condenado. Antes de ser bautizado, ¿qué cosa hay que hacer? Creer. Un niño de 2 meses, ¿en qué cree? Un niño de 2 meses puede ser enseñado bíblicamente. Entonces, amigos, aquí están las condiciones. Miren,
Número 3, Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué cosa está diciendo? Arrepentíos. Antes del bautismo, ¿qué cosa hay? Arrepentimiento. Uno reconoce su condición. Entonces ahora se bautiza. Un niño de 3, 4 meses, ¿de qué se arrepiente? Número 4, conversión. Mateo 18:3 dijo, de cierto os digo, si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Saben? Conversión es permitir que Dios coloque en nuestra vida la naturaleza espiritual. Nosotros venimos a este mundo ya siendo enemigos de Dios. ¿Correcto? Entonces, cuando nos damos cuenta de nuestra condición, volvemos a Cristo. Y cuando volvemos a Cristo, ¿qué cosa sucede? Él coloca en nosotros una nueva naturaleza. ¿Qué naturaleza? Espiritual. Y dentro de nosotros entonces comienza una pelea diaria. ¿Se acuerdan de la imagen aquí de los 2 lobos? Entonces, ¿quién va a ganar la pelea? Depende a quién tú alimentes. ¿Qué estás alimentando? ¿Y cómo se alimenta nuestra naturaleza? Por nuestros sentidos. ¿Qué cosa es lo que ves? ¿Qué cosa es lo que escuchas? ¿Qué cosa es lo que tocas? ¿Correcto? Pastor, yo tengo que escuchar cualquier tipo de música. Yo le digo, ¿eso te ayuda o no te ayuda? No me ayuda, entonces no lo hagas. Pastor, ¿es pecado hacer, es pecado lo otro? Cuando alguien dice, pastor, ¿es malo, es bueno? Tú hazte 2 preguntas, o 3 preguntas mejor. ¿Está bien? Primera pregunta, ¿Jesús lo haría? No, entonces yo no lo hago. Segunda pregunta, ¿me edifica, me ayuda en algo o solo pierdo tiempo? Solo pierdo tiempo, entonces no lo hago. ¿Correcto? Ya no. Entonces, ese es el filtro que nosotros tenemos que pasar para cada cosa que nosotros hacemos. Sí, Fabián. ¿Con quiénes tenemos que ser bautizados? ¿Con quiénes? Jesús encomendó aquí la misión a sus apóstoles o a sus discípulos para que ellos puedan ser bautizados. Pero hoy quien tiene esa autorización para bautizar es un líder religioso. Alguien que escuchó el llamado de Dios y fue separado para un ministerio especial. En este caso son pastores, ¿correcto? O también ministros o personas ordenadas y autorizadas para poder oficiar el bautismo. Ahora, amigos, ¿qué acontece con la persona después del bautismo? De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba allí calentándose mientras Jesús estaba siendo juzgado? Alguien vino y le dijo, tú eres su discípulo, ¿verdad? No, le dijo. Sí, le dice, porque hasta en tu manera de hablar se descubre. Cuando una persona tiene a Cristo y se relaciona con Él, ya cambia, es diferente. Y la gente se da cuenta de eso. Entonces, Gálatas 3:27 dice, los que hemos sido bautizados en Cristo somos revestidos, amigos, y después del bautismo, no es que después del bautismo, todo se arregla, antes era pobre, después del bautismo soy rico. Antes, alguien me dijo, pastor, antes era bautizado, parece que no tenía los problemas que ahora tengo más luchas. A mí me engañaron diciendo que si me bautizo, todo me va a ir bien. No, querido, mientras estemos en la tierra, vamos a sufrir, vamos a luchar. El bautismo es apenas el inicio de la relación con Dios, pero la vida es una lucha constante y tenemos que depender de Dios, tenemos que creer en sus promesas. ¿Y qué hay de una persona que no quiere bautizarse? Aquí coloqué una imagen que me hace recordar mucho cuando yo era niño. Yo tenía un tío que tenía una bicicleta muy grande y como yo era muy pequeño, un día me dice, yo te voy a enseñar a manejar bicicleta. Yo no tuve una bicicleta pequeña para mi tamaño. Entonces yo tenía curiosidad. Un día él me dice, vamos entonces. Entonces había una carretera y él me enseña, me dice, tienes que tener equilibrio. Pero no te preocupes, yo voy a estar sosteniendo detrás. Entonces yo estaba seguro que él me sostenía y yo pedaleaba y me gustaba porque él me sostenía. Y un día en una bajada, mientras yo pedaleaba, él me soltó. Y cuando me soltó,
En una bajada yo perdí totalmente el equilibrio. Entonces yo veía cómo estaba ya por ser mi caída. Cerré mis ojos y me abandoné. Cuando me caí de la bicicleta, yo me hice una enorme herida. Mamá no sabía. Yo me levanté, mi tío preocupado me levantó y dice, no, es parte del aprendizaje. Entonces ahí traté, y yo ya no quise saber nunca más de bicicleta. Yo dije, mira tío, para mí no es la bicicleta. Nunca más. Hasta que sanó la herida. Cuando sanó la herida le digo, tío, ¿puedes enseñarme de nuevo? Claro, me dice. Entonces otra vez, él me sostenía, él me soltaba, él me sostenía. ¿Y saben qué sucedió?